Bueno, como dice Vargas Llosa, estamos en la sociedad del espectáculo. La política no es ajeno a ello. Pero algunas precisiones previas, aunque valga la redundancia. Primero, el instrumento de la interpelación es un instrumento muy importante. De allí que, si bien en la historia del país tenemos interpelaciones de varios días, una interpelación de 18 horas es una interpelación que por lo menos tenemos una constatación, está ajena a la opinión pública. La opinión pública lo que va a tomar es lo que dice, lo que recoge en términos de síntesis la prensa, los medios. Mala cosa. Una interpelación debiera ser una cosa mucho más acotada, mucho más concreta, y una interpelación, bueno, no es correcto decir que la interpelación fracasa si no cae el ministro, porque en realidad en estos 31 años de democracia nunca cayó un ministro. Nunca cayó un ministro. Pero pone el tema en el tapete, se discute sobre eso. Hoy estamos acá hablando de educación. Lo segundo, para que estemos hablando bien de educación, el estilo importa mucho. Y como tú bien decías, había en lo previo una expectativa respecto al estilo, bueno, crispado, al estilo confrontativo de la ministra y de la diputada. Y ahí yo creo que la ministra estuvo más inteligente que Graciela Bianchi, porque la ministra en todo momento buscó evitar cualquier salida de tono, de esas que lamentablemente en los últimos tiempos nos ha acostumbrado en más de una ocasión. Evitó, se circunscribió a los asuntos, habló con mucha corrección, no calificó, mientras que la diputada Graciela Bianchi, bueno, si bien empezó diciendo que no era una cuestión personal, luego personalizó. Los dichos sobre, por ejemplo, el presidente del CODICEN son absolutamente fuera de lugar. No hacen Lo trató de mediocre profesor de física. Claro. Para recordar, para decirle a la teleaudiencia que no tiene por qué saber. Y a la ministra le dijo que no tenía talla para estar donde estaba. Para ser ministra. Puede decir lo mismo de otra manera. Y el estilo en política hace a la cuestión. Dicho esto, yo creo que no hubo novedades. No hay novedades respecto al tema de educación. Hay un error que yo veo muy generalizado respecto a que en el tema de educación a nadie se le cae una idea. Es equivocado. En el tema de educación hay una propuesta programática, ayer lo decía la ministra, en la que el 90-95% de los técnicos de todos los partidos coinciden. La idea de un marco, vamos a contarle a la teleaudiencia, la idea de un marco curricular que vaya entre los 3 y los 17 años, y el compromiso que el 100% de los estudiantes en esa franja etaria culminen los estudios, por decir el corazón de la propuesta, ¿no? Pero yo invito una vez más a los televidentes a que entren en la página web del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sí, que es un instrumento realmente muy importante que se ha dado el país desde la anterior administración, y que vean los informes absolutamente técnicos, absolutamente irreprochables en cuanto a su sustento científico. Y allí hay un muy buen diagnóstico, pero también hay propuestas. Y propuestas en las que coinciden todos los partidos. Incluso ayer la ministra llegó a decir que, y eso fue respaldado por la diputada Bianchi, que los acuerdos sobre materia educativa realizados en la anterior administración de Mujica perfectamente podían ser aplicados en este momento. Si uno ve el último informe del INED, uno ve un balance en donde hay aspectos favorables y hay problemas. Por ejemplo, nadie puede negar avances lentos pero sistemáticos en varios planos. Por ejemplo, hay una consolidación muy importante en la educación inicial. La universalización de la educación de los niños de 4 y 5 años y el avance en ese mismo sentido de los niños de 3 años es tal vez uno de los principales instrumentos para construir justicia social. Y esto no empezó con los gobiernos del Frente Amplio.
Recordemos que era una obsesión durante la reforma de Rama. Rama, iba a decirte eso. Exactamente, y que hubo una apuesta muy fuerte en esa dirección. Nadie puede negar que, aun cuando no lo suficiente, pero ha habido una extensión del tiempo escolar. Nadie puede negar... Gerardo, ¿es una solución convertir todas las escuelas del país, o mayoritariamente las escuelas del país, en escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido? ¿Se debe tender hacia ahí? Se debe tender hacia eso, pero estamos muy lejos de ello. Entonces hay que establecer prioridades. Y las prioridades tienen que tener en cuenta, una vez más, la máxima que es el núcleo identificatorio de este país, que los más infelices serán los más privilegiados. Hay que empezar por los barrios marginales, hay que empezar por aquellos que justamente requieren más contribución del Estado, más apoyo del Estado. Más tiempo en los centros de estudios, menos en la calle, menos sin hacer nada. Hay un avance innegable en materia de inclusión educativa. Los números son impresionantes. Es decir, una educación que era una educación que dejaba por fuera prácticamente a la mitad de la cohorte de niños y adolescentes en tiempos de estar en la escuela o en el liceo, hoy la ha duplicado. Claro. Sí. Ha duplicado. Nadie puede negarlo. Ha habido un fortalecimiento en el gasto educativo, particularmente en inversión y en infraestructura, que no ha resuelto los asuntos. Los problemas. Claro que no los ha resuelto, pero las inversiones han sido muy importantes. Que el plan Ceibal, en términos de inclusión digital, es un instrumento formidable que no resuelve los problemas, porque con el plan digital no vas a resolver que se mejoren matemáticas. No, vas a dar un instrumento para que los profesores puedan atender problemas cognitivos. Pero estos y otros avances son innegables. Negarlos creo que es un error. Del mismo modo, y yo creo que en el discurso de la diputada hubo como una especie de catastrofismo en donde estos avances, en los cuales coinciden todos los técnicos, no estaban, no aparecían, todo era malo. Del otro lado, desde el lado de la ministra, hubo como un repliegue a destacar estos avances, pero hubo como una especie de invisibilización de los problemas en los que todos los técnicos coinciden y problemas que son muy graves. Por ejemplo, los diseños curriculares son muy atrasados. El Uruguay viene con un atraso en diseños curriculares que no tiene nada que ver con la sociedad contemporánea. Claro, estuvo este anuncio final que hizo el presidente del CODICEN respecto a una reformulación del diseño curricular. Bien, es muy tarde, más vale tarde que nunca, pero sobre esto venimos hablando desde hace 30 años. 30 años. Hay problemas en las prácticas de enseñanza y en la evaluación. Venimos hablando de esto hace muchos años. Julio Castro en los años 60 hablaba de esto. Hay problemas vinculares. Tenemos problemas muy grandes entre docentes y alumnos, entre otras cosas porque se confrontan culturas diferentes. Un docente que trata a un nativo digital como si fuera alguien de su propia generación, obviamente que va a generar el aburrimiento y tal vez hasta la violencia. Porque el aburrimiento en una clase es como... Sí, elementos negativos, ¿no? Elementos negativos. Hay una desprofesionalización docente muy grande que pasa por el salario, pero que también pasa por otras condiciones que hacen a la profesión docente, que están muy deterioradas. El docente ha perdido estandarización y esto se ve, por ejemplo... Sí, hay dos menciones que hace la diputada Bianchi. Una cuando dice, en la década en la que un maestro ganaba más que un diputado. Claro. Y también hace críticas a los sindicatos, ¿verdad? Que han perdido capacidad, mucha capacidad. Y creo que ahí puede haber incluso coincidencia entre el gobierno y la oposición política, ¿no? Pero por supuesto, hay problemas en el fortalecimiento de los centros. La ministra admite que hay una brecha salarial. Incluso, bueno, hablando del informe del INED, yo estuve aquí con directores del INED precisamente hablando de las brechas salariales, ¿verdad? Es decir, la ministra admite que el salario está por debajo de lo que debe ser. Perfecto. Hay problemas en la gestión. Podríamos seguir indicando. Yo lo que
veo es que la miembro interpelante apostó a destacar todo lo negativo y la ministra apostó a destacar los avances logrados, reconociendo lo que faltaba. Y entonces la interpelación en que se convirtió en una justaposición de monólogos. Y así nos salimos.